en Paradigma. Tenemos la grata visita del concejal Sorsoli. Muy buen día, ¿cómo te va? Buenos días, un gusto estar acá y bueno, tiempos políticos, tiempos de crisis. Vamos a comentarle por ahí, si alguno de nuestros televidentes o nuestros oyentes no saben, vos estás en el ARI, has tenido una participación política dentro de esa agrupación y también en Goya, marcando presencia con un mensaje de Lilita, que por ahí tu jefa zamarrea al árbol y nos queda mono prendido porque arma unos líos geniales, ¿no es cierto? Bueno, sí, eso es un poco lo que pasa. Yo hace 17 años que estoy en el partido, porque para algunos desprevenidos, como vos decís por ahí, no sabe, no es casualidad que hoy esté en este lugar y bueno, sí, es cierto. Lo que sí estamos también nosotros convencidos y seguros de la propuesta que tenemos como partido, tanto a nivel nacional como a nivel local, que tiene que ver fundamentalmente con la necesidad de tener una gestión transparente y luchar contra la corrupción. O sea, esa es la idea, porque entendemos que son principios básicos a solucionar, que nos va a permitir tener un país mejor que el que tenemos hasta ahora, porque la noticia de todos los días viene a corroborar todo lo que se ha dicho sobre la corrupción en Argentina. Y en lo personal, para mí es un orgullo pertenecer a este espacio político nacional, provincial, dentro de lo humilde que somos. O sea, nosotros somos una fuerza con distintas formas de funcionar y de subsistir, que por ahí no es la que tienen las demás fuerzas políticas, y por lo tanto nos cuesta mucho poder tener un partido grande, como dicen algunos, aunque eso es discutible, ¿no? De cualquier manera, si imaginamos el escenario político del año que viene, en todo el país hay una realidad: se elige nada más y nada menos que el presidente, legisladores nacionales, y particularmente en Corrientes no se eligen, por el tema de aquella intervención, sí, nos dejó con el paso cambiado, gobernador ni intendente, pero un legislador, vamos a lo concreto, en un ámbito como Goya, ¿cuál es el mensaje que lleva el ARI? ¿A quiénes va dirigido ese mensaje? ¿A quiénes quieren convocar ustedes? El mensaje es que nosotros creemos que tiene que haber un cambio en el sistema político que se ha venido dando en los últimos años en Argentina, y que ya viejas costumbres de la política tradicional hoy más que nunca han dejado de tener importancia e incidencia sobre la vida cotidiana de la gente. Y en ese sentido también la gente nos debe acompañar, porque es muy difícil a veces tomar posiciones como la de Lilita, por ejemplo, que por ahí no es entendida, no es comprendida, estando en un gobierno donde es oficialista y donde fue una de las principales actoras para hacer un frente como el que se hizo, pero que tiene la mirada crítica con aquellas cuestiones que con la misma que tenemos nosotros, cuando las cosas por ahí, a pesar de ser nuestro mismo espacio o nuestro frente político, no estamos de acuerdo. Generalmente, cuando llega al poder, los gobernantes tienen un grupo de gente que se hacen obsecuentes y chupamedias. Sí. Y no sirve para construir de esa manera, porque lo que estamos haciendo a veces, en vez de ayudarle, es confundirle, y pasa lo que nos ha pasado en los últimos años, que hay que el jefe, el patrón de estancia hace lo que quiere y los demás aplauden. O miran para otro lado, se hacen de los sordos cuando pasan cosas como las que pasaron. Porque a mí me es difícil pensar que nadie se dio cuenta que estaban llevando en bolsos la plata. Sí. O sea, eso no podemos hacernos de los distraídos. Eso nosotros no lo haríamos jamás. Y estamos dispuestos siempre también a rendir cuenta ante la justicia si pasa una cosa de esa. Tenemos que
de una vez por todas terminar con la corrupción en Argentina. O de lo contrario, la corrupción no va a llevar puesto como no llegó y como no va a seguir llegando. Pero también tengo que reconocer que en eso hubo un cambio en esta última gestión. Seguramente habrá algún funcionario que mete la mano en la lata. Pero lo que sí estoy seguro que no es una organización que esté avalada por el Poder Central. O sea, hay mucha gente que, como el caso de nuestro partido, Coalición Cívica, a través de Lilita y todos los diputados, estamos viendo y observando y investigando dónde se produce esa corrupción, en qué sector de la política, para presentarse en la justicia, no para hablar, y siempre las denuncias públicas nuestras fueron avaladas en la justicia. O sea que, además, en muchas oportunidades y en el apogeo del kirchnerismo la trataban de loca, con que decía cosas que no tenían ningún sentido. Pasó el tiempo y quedó todo demostrado lo que ella en soledad denunciaba. Ella misma dice, me tildaban de loca. Pero, y lo más triste que se me imagino, porque, o sea, la vida de Lilita en la política ha sido muy difícil. Porque cuando uno se enfrenta al sistema corrupto, mafioso, como el que tuvimos, tiene sus consecuencias. Pero más allá de la dirigencia política y más allá de los gobernantes, también esto de la corrupción, y ahí que tenemos que hacer una culpa como ciudadanos. Los argentinos, los correntinos, es como que es una cosa normal ser corrupto. Y lo que tenemos que dar explicaciones a veces es lo que andamos por derecha y somos personas honestas. Y eso a uno le duele a veces. Y me imagino ahora, lo que Jorge, te llevo a otro terreno que también suele ser objeto de declaraciones que producen revuelo de Lilita Carrió, digo, como encarando un poco la síntesis de lo que en distintos temas propone Lari. Ella habla de las economías regionales, de las pymes, del pequeño comerciante, del productor, y en este momento seguimos con toda una estructura, el 70%, más del 70% del presupuesto va orientado a toda la acción social, entre comillas, donde están cosas muy necesarias y está todo el esquema de planes que en este gobierno no se tocó, hasta te diría, se incrementó, con el agravante para mí que no tienen el control político, es decir, siguen pagando todos los planes y la gente del kirchnerismo sigue manejando esa gente. Eso es lo que yo veo así leyendo los artículos. Pero obviamente, y yo coincido con el análisis tuyo. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacemos con esa situación? Porque también es cierto que nosotros tenemos que tener en cuenta que estamos en una situación de emergencia, venimos de una situación de emergencia. Entonces por ahí es fácil, y yo creo que ahí el gobierno también cometió muchos errores en un montón de cuestiones que después podemos hablarlo. Pero también es cierto que no es fácil salir de ese esquema, porque cuando se dieron los planes, cosa que uno de los planes esos fueron de Lilita, o sea, el proyecto de ella del 2001. Pero tenía otra intención, otra cosa que después se virtuó, era para que la gente que menos tiene tenga la posibilidad por lo menos de tener recursos y mandar a los hijos a estudiar. O sea, había una contraprestación de servicio, cosa que no se cumplió con nada. Resulta que aparecimos con discapacitados maratonistas, o sea, se virtuó todo. Pero también cuando le dicen, ¿por qué no saca? Por otro lado, tenemos la discusión, la gente dice, este gobierno no hace hincapié en la parte social. Entonces, es como que Sí, el gobierno de los ricos y persigue a los pobres. Y la realidad de lo que es el presupuesto y toda la estructura que se mantuvo, porque coincido con vos en que vos no podés cortar eso porque hay una realidad social de marginación, de impotencia,
de falta de trabajo, pero también hay otra realidad. Pasaron 3 años ya de gestión de este gobierno y nosotros seguimos manteniendo 12 millones de personas que nunca trabajaron, nunca vieron trabajar a los padres y no tienen ninguna intención de trabajar. Coincido plenamente con eso. Y vos decía una cosa que es cierta. Este gobierno nos tenemos que hacer cargo, porque eso es lo que a veces hablamos, lo que de alguna manera estamos en el frente Cambiemos a nivel nacional y provincial y local. Hay cuestiones, yo creo que este gobierno no ha podido solucionar por lo difícil de la situación y por incapacidad en muchos casos. Cuando habla de la parte social, yo creo que si bien las ayudas, se ha incrementado la ayuda social, tampoco hoy es suficiente y no va a ser suficiente como para salir de esta coyuntura de pobreza la que hoy estamos atravesando. Pero también es cierto que este gobierno, el gobierno nacional, ha cometido muchos errores. Por ejemplo, creer que se puede cobrar todos los servicios después de 12, 15 años en un mes. Sí. O sea, lo mismo que vos me debo a mí 1 millón de pesos, no me pagaste durante 20 años y venga mañana y te diga, mira, o me pagás, Sí. o te pego un tiro, más o menos así. Sí. Y en eso no coincidimos nosotros. O sea, nosotros fuimos críticos con el tema de las tarifas, que tiene que ver muchísimo con la pérdida de poder adquisitivo que tenemos todos hoy en Argentina, que no era la manera de hacer lo que reconocemos, que no se da, que tenemos que, lo que consumimos tenemos que pagar. Pero hay formas y formas, y en las formas no estamos de acuerdo. Por otro lado, subestimaron, me parece, la situación social, cultural de la Argentina. Porque no es lo mismo a veces manejar una empresa donde el empresario le puede salir bien las cosas o mal las cosas y puede corregir y no tiene una incidencia. Acá Vos estás haciendo referencia a las expresiones del presidente Macri cuando decía tenemos el mejor equipo de los últimos 50 años y reclutó todos sus colaboradores entre empresarios o gerentes importantes de empresas importantes que eran exitosos en la actividad privada. Y otra cosa es el manejo del Estado. Claro, porque en el manejo del Estado ahí le faltó política. Y eso fue uno de los errores que cometió. La cintura política a veces sirve para construir y a veces, en la mayoría de los casos, para destruir. Porque cuando hablamos de cintura política tenemos que hablar de rosca política. Sí. Pero en el buen sentido, yo creo que le faltó un poco la cintura política para ver la realidad, porque cuando uno toma medidas equivocadas, del otro lado hay personas. Y eso es lo que por ahí yo creo que no se ha tenido en cuenta. Ahora te pregunto, redondeando un poco esta charla así amplia y libre, sin agenda, hoy por hoy, de los análisis, de las encuestas, de lo que dicen la gente que está, de columnistas importantes de todos los medios de comunicación, hay un 30% que sorprendentemente apoya a Cristina Fernández de Kirchner. Rebotan ese 30% y en zonas del conurbano supera el 40%. Y del otro lado está Macri, que también tiene un 30% de gente, mucha desencantada, pero que lo sigue apoyando. Y hay otro 30 y pico por ciento, o casi un 40%, que está en el medio. ¿Cómo vislumbrás vos que va a ser esa carrera política el año que viene? Yo soy uno de los que piensa que acá va a haber dos frentes políticos, uno el que gobierna, como en el que estamos nosotros, y el otro el presidente de la Nación. O sea, no creo que pueda tener posibilidad de una tercera fuerza, un frente nacional que se está armando ahora, me parece. Sí, ayer se juntaron 9 gobernadores en lo que llaman peronismo federal. Sí, porque también están implicados cuando hablan de
siempre se habla de renovación en Argentina, tenemos que renovar Sí. esto, y la fotografía y la película es la misma de hace 20 años, o sea. Lo tenía Solá como ejemplo. Y yo creo que en ese sentido va a depender mucho de lo que pase con la economía, obviamente, pero también creo que la gente está soportando ciertas cosas de este gobierno que no soportaría con otros, por la sencilla razón que lo que pasó en Argentina también yo creo que mucha gente ha aprendido y mira las cosas de otra manera. Estoy convencido que el gobierno va a poder ser reelecto en el año que viene. Pero más allá de lo político, lo que tenemos que ver entre todos es porque, hasta por desencanto por ahí, Sí. de lo que pasó, pueden llegar a votarle a este gobierno. Pero yo creo que se va a ir dando las condiciones para también mejorar la situación de este país. Yo creo que hay las mejores intenciones, aún con errores, de que esto podamos tener un proyecto de país consistente en el tiempo y no agarrar y empezar a emitir billetes y largar para Año Nuevo, que es cosa que ya no da para más. Yo creo que en ese sentido también la gente tiene una esperanza, aún estando en una situación difícil como la que está ahora. Y esa esperanza y la confianza que depositada en este gobierno va a ser lo que nos va a llevar a que vuelva a ganar Cambiemos. No tengo duda de eso. Jorge, independiente de todo esto que estuvimos conversando, de lo que es el ARI, su participación en la gestión del gobierno del presidente Macri, tenemos otra realidad local. Vos estás en ECO más Cambiemos, y la gestión de Ignacio Cela, después de la gestión del profe Bassi, que según había dicho tu colega Monzón, era el mejor intendente de los últimos 100 años. Todos sabemos cuál fue la realidad que recibieron en la municipalidad. ¿Cuál es tu evaluación de este año de gestión de Ignacio Cela? La evaluación que yo tengo es que, a pesar de la dificultad con la que se encontró el municipio, y no es como excusa, porque siempre por ahí lo que ayer fueron oficialistas y hoy opositores dicen, pero ya volvemos a hablar del pasado. Sí. Y nosotros tenemos que tener claro lo que pasó, lo que está pasando y lo que puede llegar a pasar si queremos construir una ciudad con más inclusión social y que tenga los servicios que todo el mundo pretendemos que tenga. Pero en lo personal para mí ha sido muy difícil este año, porque yo que no vengo de la política tradicional y tengo otra forma de ver la realidad y también de manejarme dentro del ámbito político, tiene que soportar a veces en el Consejo a personas que fueron responsables de la crisis esta que nos llevaron la gestión anterior. Y yo le digo, no tengo nada personal, pero yo estoy dolido, estoy con mucha hasta indignación con todas las cosas que pasaron. Porque cuando uno ve las necesidades que tiene la ciudad y vos decís las cosas que esto no podíamos haber solucionado y no tenemos los recursos a veces para hacerlo, por más buenas intenciones que tenga el Ejecutivo, y a mí me pone mal. Y vos estás hablando de una discusión con tus pares concejales y en realidad es de Goya. Eso lo ampliás al plano provincial y la década ganada, entre comillas, para nosotros en Corrientes fue una década de exclusión y de castigo para todos los correntinos. Por eso es que cuando nosotros hacemos un análisis político de cuál es la capacidad de gestión, tanto la que tuvo el gobierno provincial, la que pudo haber tenido Ocela en su momento, la que tiene ahora, no nos podemos olvidar y dejar de tener en cuenta que nosotros, los correntinos, estuvimos excluidos mucho tiempo, castigados mucho tiempo, en lo económico, en lo político, sí, en todo sentido. Y a veces uno cuando está en esa situación como gobernante, yo siempre digo, no hace lo que quiere sino lo que puede. Y yo creo que
con errores seguramente, el balance es muy positivo. No podíamos haber estado mucho peor de lo que hoy por ahí la gente critica. Y estoy muy, en lo personal, conforme con la gestión del gobierno provincial, no de ahora, sino de hace mucho tiempo, aún con sus errores. Y el gobierno de la municipalidad de este año ha sido muy complicado, porque acá no se solucionan las cosas con voluntarismo nada más, necesitamos recursos. Y cuando uno encuentra la municipalidad en el estado que se ha encontrado, y me parece que lo que se hizo este año es mucho, mucho. Está bien. Jorge, te agradezco mucho que hayas venido e indudablemente que en el transcurso de los próximos meses te vamos a ir teniendo por acá con el charlar un poco de cuál es la realidad y especialmente yo creo que desde Goya el ARI tiene mucha trayectoria, ha tenido gente que se ha identificado con esa propuesta y tiene una continuidad, así que yo entiendo que en el escenario político que se viene en Goya y circunscripto a la elección de los legisladores locales, van a tener ustedes una participación importante. Sí, yo no tengo duda, estamos trabajando en ese sentido y por sobre todas las cosas nosotros pensamos, tenemos un partido abierto para aquellas personas que tengan buena fe, buena voluntad, se acerquen y nos corrijan algunas cosas que por ahí seguramente hacemos mal, que nos vengan a proponer propuestas, que se sienten, nadie acá no tenemos cacique dentro del partido, le digo yo a la gente el domingo tuvimos una reunión con gente que viene acercándose al partido y le dije acá nadie tiene la verdad absoluta, tenemos parte de verdad entre todos y bueno, de lo que conversemos seguramente va a salir la mejor propuesta para que sigamos transitando el camino de la recuperación de esta ciudad que no es fácil. Bueno, muchas gracias por venir. A usted.